Bueno, hoy vamos a seguir respondiendo preguntas o inquietudes que tienen algunas personas, ¿no? Hay una cosa muy importante que hemos visto también, pues hace cosa de unos días, y vamos a tratar de aclarar lo que este pasaje bíblico enseña. Pifias por todos lados, y la gran masa de creyentes, ¿no? Pues claro, no saben, los que aman la verdad, los que quieren saber de verdad qué dice la Biblia, cuál es el registro bíblico, no encuentran quien realmente les orienten un poco para que ellos por sí mismos pues puedan leer la Biblia y entenderla por sí mismos, ¿eh? Porque el 90% de la cristiandad y de todas estas personas que van colgando vídeos van mintiendo, muchas van mintiendo, y otras van siendo engañados y engañan también a los demás. Hay de todo, como nunca antes, ¿eh? Vamos a ubicarnos en Segunda de Pedro. En Segunda de Pedro, el capítulo 1, y vamos a entrar ya de cabeza en el versículo en cuestión, el que nos va a llevar a todo lo demás. Dicho sea de paso, esto va a ser una pincelada también, pero importante, una pincelada que sirve para orientar, para que ustedes investiguen un poco más todo esto. Y se trata del versículo 10 de Segunda de Pedro capítulo 1, que leo: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, pues haciendo estas cosas no caeréis jamás. Bueno, una cosa importante que vemos aquí en este versículo, precisamente en este versículo, es que esta es la única vez que el apóstol Pedro, en sus dos cartas, en sus dos escritos, trata a los creyentes de hermanos. Los trata de hermanos. No los trata de visitantes, no les da ese trato, no los trata como a inconversos o miembros de catequesis o de catecúmenos. No los trata así. Ya se ve en este versículo que los trata como hermanos, dándoles una exhortación y un consejo. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme. ¿Hacer firme qué? La gran cristiandad dice, bueno, hacer firme la salvación. No digan lo que no está escrito. Eso no está escrito. Si hacemos eso, no vamos a llegar a ninguna parte con certeza. Y eso hace que todas estas personas que no tienen idea de lo que aquí se dice, pues van mintiendo. Sí, son obispos, pastores, diáconos, maestros de todo tipo, de toda clase, doctores, bachilleres, licenciados, y los doctores lo hacen, y son los que más pueden hacerlo, porque a ellos son las personas que más se les cree por aquello de doctor, ¿no? Ustedes no saben lo que es un doctor. Repetimos aquí que un doctor lo tiene cualquier denominación. Todas las denominaciones, por muy heréticas que sean, tienen un doctor y un doctorado en teología, claro. Bueno, aquí se dice eso. Procurad hacer firme. Se lo dice a creyentes convertidos, a hermanos. No digan que estos no son creyentes. No digan eso, porque no está escrito. Y les está diciendo eso que hemos dicho. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Bueno, ya vemos que este versículo es el versículo que contiene, repetimos, esa frase donde los califica de hermanos. ¿Por qué los califica de hermanos? Y les exhorta a que hagan firme la salvación. No,
hacer firme el llamado y la elección. Esa frase, esos términos, esos vocablos que tanto se están usando hoy en día, ¿sí? Hacer firme el llamado y la elección. Entonces los está tratando como a llamados y a elegidos. Claro que la consecuencia de esto es que son salvos. Sí, es que además lo había dicho anteriormente de una manera, no solo a través de una afirmación, sino que lo describe. Allí en el primer capítulo, el versículo 3, el apóstol dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Fíjense lo que él dice: todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿Cuál vida? La vida nueva. La vida nueva que se supone está en el creyente, cuando se convierte. Y a la piedad, una vida piadosa. Solo los santurrones entran en el reino. Eso que han hecho burlándose, diciendo: yo no soy puritano, yo no soy santurrón. Pues si no eres puritano, si usted no es santurrón, usted no entra. ¿Por qué? Porque solo los santurrones y los puritanos entran. Solo ellos, los que cumplen la ley. Sí, esa que vimos en la oportunidad pasada, la ley moral, no ritual. Esa que está en Mateo, entre el capítulo 5 y 7 de Mateo. Entonces, esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, y él se incluye, por su divino poder. Nos han sido dadas por su divino poder. En esta expresión, no vamos a detenernos mucho en ella, pero podemos decir que esa expresión por su divino poder es el poder de la conversión, el poder de la salvación. Esa frase siempre se puede entender o tiene implícita la idea de el poder salvador de la cruz de Cristo. Es lo que está diciendo él. Todo eso nos ha sido dado por su divino poder. Lo va a decir ahora, a continuación. Lo va a ampliar lo que él quiere decir. Nos han sido dadas por su divino poder, porque si no es por el poder de Dios, no hay salvación. La salvación no la puede obrar ningún hombre por sí mismo. Nadie se salva si no es por la gracia de Dios. Y eso implica un poder. Bueno, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Aquí lo dice. El conocimiento de aquel que nos llamó. Dios llama. El Señor llama. Pero la persona ha de conocer el conocimiento. No olvidemos este vocablo. Por el conocimiento de. Se conoce la obra y a la persona de Jesús en un momento determinado de nuestra vida. Se conoce. Y ese conocimiento es el que produce la salvación. Tenemos que responder a ese llamado. El Señor nos llama y debemos saber quién es Él, cómo es Él, qué ha hecho Él. Eso, entre otras cosas, es lo que se está diciendo aquí. Nosotros hemos recibido el poder divino, el llamado, por el conocimiento de el que nos llamó por su gloria y excelencia. Fíjense bien en esta palabra, porque es la que aparece en el capítulo 2, cuando se habla de aquellos que retrocedieron. Allí, en el capítulo 2, el versículo del 19 en adelante, se emplea la misma estructura gramatical que se está empleando aquí, la misma, y los mismos vocablos. Eso implica que se emplean los mismos vocablos. Y el vocablo conocimiento es importante porque tenemos que pensar qué significaba para Pedro conocer al Señor. ¿Qué significaba para él? Entregarle un folletito. Porque eso es lo que enseñan estos doctores. Entregar un folletito y que sepa que, bueno, eso entendía el apóstol Pedro por conocimiento, pero no es lo que está diciendo él aquí. Sigo leyendo. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ese conocimiento que ellos obtuvieron, conocer con el intelecto, esas cosas, ese conocimiento hizo que recibieran del Señor el Espíritu Santo.
está hablando de las promesas que recibieron por ese conocimiento. Ojo, porque esta estructura gramatical aparece exactamente con esos vocablos en el capítulo 2. Y los doctores tergiversan la palabra de Dios y allí lo cambian todo. En el capítulo 2 lo cambian todo. Señores, para Pablo conocimiento significa eso. Perdón, para Pedro. Para Pedro conocimiento significa eso. Convertirse, conocer al Señor y tener una experiencia de salvación, lo que conocemos como una experiencia de salvación. Y sigo leyendo. Por medio de las cuales nos ha sido dada preciosas y grandiosas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Llegaseis a ser de la naturaleza divina. Entiéndase naturaleza divina aquí, los mismos atributos de Dios que hoy en día también tenemos a través del Espíritu Santo. Naturaleza divina, participar de la naturaleza divina es participar de los atributos de Dios, no de la esencia de Dios, porque la esencia de Dios es deidad. No confundan, señores, que se lo enseñen sus pastores. Una cosa es la esencia de Dios. ¿Cuál es la esencia de Dios? Deidad, Dios y santidad. Santidad. Su nombre es santo. ¿Habita dónde? En santidad. Eso no se dice de ningún otro atributo. Esa es la esencia de Dios, deidad. No está diciéndose que nosotros vamos a tener esa esencia. Se está diciendo que tenemos, que participamos de la naturaleza divina. Eso es decir, que participamos de sus atributos. Bondad, benignidad, fortaleza, amor, piedad, etc. Es eso. Y Él se incluye e incluye a todos los que les están oyendo a Él, o a los que Él les está escribiendo. Entonces, yo repito el versículo porque hay que repetirlo. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. De la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay del mundo. Habiendo huido. Claro, si participas de la naturaleza divina, huyes. Lo primero que haces es huir del pecado y de la corrupción del mundo. Aquí el pecado está descrito muy bien como la corrupción que hay en el mundo. Todo está corrompido, Está corrompido. Entonces, Él da por hecho eso, que ellos han pasado por todo ese proceso, han huido. Esos que han huido son los que han recibido el Espíritu Santo, la promesa, son los que han recibido el poder de la vida, son los que han nacido de nuevo. Esos no troceen los versículos, y este versículo, esta palabra es para esta otra palabra es para la otra. Eso no es gramática. No solo no es exégesis, que es otra cosa, sino que incluso eso no es un análisis gramatical, ni siquiera es un análisis sintáctico y morfológico. Profesores de griego, porque los profesores de griego aquí eso lo entienden bien, pero cuando llegan al capítulo 2 lo destrozan completamente. Pifias. ¿Por qué? Porque tienen que mantener el sistema teológico, la teología sistemática que adquirieron cuando se convirtieron, o que pertenece a su denominación, por lo general calvinistas. No pueden, no soportan una exégesis como estamos haciendo aquí, que aunque pequeña, aunque un brochazo, nada más, una pincelada, sin embargo, estamos ahora haciendo una cosa muy importante y reveladora. En casa ustedes tienen que pasarse mucho tiempo esgrimiendo minuciosamente esto a través de un análisis gramatical, y luego del análisis gramatical viene la exégesis y la hermenéutica. No confundan. Bueno, pero estamos viendo eso. Estas personas, el apóstol Pedro da por hecho que huyeron de la corrupción. ¿Pero por qué? Porque se convirtieron, lo viene diciendo. Esto les ha sido dado, esto otro les ha sido dado por el conocimiento de Jesús.
y ustedes han huido de la corrupción. Pero son creyentes que se han descuidado en su vida cristiana, se han cruzado de brazos y se han distraído en otras cosas, como hemos explicado en otros sitios, se han descuidado. Hasta el punto, dice el versículo 8 y 9, hasta el punto de que han olvidado incluso lo que un día sucedió en sus vidas. Eso es muy común hoy en día también, Esto es una verdad universal y perenne, además, permanente, propia de la dinámica del cristianismo en el siglo que se viva, en el lugar donde se viva, donde sea. Fue verdad allí y está siendo verdad hoy también. Entonces, ellos habían olvidado la purificación de sus pecados, lo dice. Una persona que no es convertida, como dicen estos señores, una persona que no es convertida no puede olvidar la purificación de sus pecados porque nunca fueron purificados, señores. Nunca fueron purificados porque no se convirtió. Pero Pedro no les está hablando a personas inconversas o a una persona que no es convertida. No le está hablando Pedro a una persona a la cual se le dio un tratadito y se le invitó a la iglesia y vino una vez como un meteoro y pasó y se fue. No, está hablándole a creyentes. Y los califica, y de muy mala manera, ¿no? Cosa que hoy en día casi no hace nadie, desde los púlpitos, porque quieren pasarle la manita por la espalda, nos pasan a nosotros la manita por la espalda a todos nosotros para que el próximo domingo pongamos el diezmo y volvamos a ir a escucharles, porque esa persona que está allí arriba, si no es sincera, si no es honesta, pues vive del aplauso o de la notoriedad. Todos están cayendo en un terrible engaño y una apostasía. Sigo. Entonces, lo leo el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros, es decir, toda una serie de virtudes y de dones del Espíritu Santo, que no voy a leer en este momento, ustedes lo pueden hacer en casa, el amor fraternal, la excelencia, la virtud, etc. Si esas cosas que son productos de la presencia del Espíritu Santo en el creyente convertido, que es a los que les está diciendo esto el apóstol Pedro, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. ¿Vas a llamar ciego a un ciego? No, se puede llamar ciego a un creyente que conoció al Señor. Es un ciego. Se ha cegado, es que lo va a decir, dice, es ciego. Ha olvidado, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Olvidó, es ciego. ¿Lo era? No lo era. Pero ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es decir, ha olvidado todo. Se ha descuidado de todo el mensaje de salvación. Eran creyentes. No había olvidado. Sus pecados habían sido purificados. Pero eso lo ha olvidado. Lo ha descuidado. Ha descuidado eso y no ha estado cuidando su vida cristiana. No ha estado sembrando la virtud, la excelencia, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad. No lo ha estado sembrando, que es el llamado que hace Pedro. A eso hace el llamado él. Pero estos señores en la iglesia lo descuidaron. No es que no han nacido nunca de nuevo, como dicen. No. Es que lo han descuidado, se han olvidado. Y tan es así que el apóstol Pedro les dice, los anima, dice, por tanto, procurad con mucha mayor diligencia. Procura ser firme eso que tienes. ¿Qué es lo que tienes? Procura ser firme, ¿qué? La salvación. No, antes de la salvación, el llamado y la elección por la cual eres salvo.
Eso es lo que le está diciendo. Son creyentes. ¿Cómo que son visitantes? ¿Cómo que son familiares? ¿Cómo que es el Señor al que se le dio un tratadito en la calle y ha venido un par de veces pero no se ha convertido? No los está tratando como visitantes, no los está tratando como a familiares. Que les gusta decir esto también. No, esa es la familia que es medio, así, que está y no está. No. Pedro aquí no los anima a buscar la salvación. No los anima a arrepentirse el apóstol Pedro aquí, a ellos. No los anima a nada de eso, sino a que cuiden lo que un día recibieron. Que lo ha descrito desde el versículo 3. Descripción. El poder divino por el conocimiento han huido. Pero estos señores se descuidaron. No es que no se acuerdan de que son salvos. No, ellos sí se acuerdan de que un día fueron salvos. Es que se han distraído en otras cosas. Como está sucediendo en la iglesia. Están distraídos con el tema del sol, el Nibiru, las fechas que van poniendo todos estos grandes doctores. Van poniendo fechas y cuando fallan vuelven a poner otra y vuelven a poner otra. Por cierto, que si esto lo hubiesen hecho en tiempos del Antiguo Testamento, los hubiesen lapidado, porque estaba ordenado por el Señor mismo que quien profetizara algo que no llegase a ocurrir sería considerado un falso profeta y tenía que ser lapidado por ley, por ley. Y en el Nuevo pasó lo mismo. Sí, en el Nuevo pasó lo mismo. Bueno, pero no me voy a detener en el Nuevo, porque nos vamos a desviar mucho de lo que nos interesa aquí a nosotros. ¿Qué es esto de caer? Bueno, dice aquí, entonces, han olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Esas personas a las que él había mencionado al principio. Y entonces dice, por lo cual, hermanos, los trata de hermanos, por lo cual, tanto más procurad, como ustedes son salvos, como ustedes han sido llamados, y han sido elegidos y han caído en esta situación, procuren, tanto más procuren, con una gran diligencia. Esa palabra usada ahí en el original, que se usa en el versículo, no sé si era el versículo 13, el 1, anteriormente se usa, es esa misma, aquí la vuelve a repetir, con diligencia, una gran diligencia. Es decir, no te pongas a ver vídeos, no te pongas a ver los mensajes que te han mandado tus amigos o tus amigas. No te pongas a ver películas. No te pongas a ver el programa o la programación que va a haber en tal sitio, en este otro. No te pongas en tus deleites y pasatiempos y deportes. Tienes que usar todo tu tiempo para reavivar el sitio de donde puedes caer. De hecho, algunos habían caído ya. Los que habían olvidado la purificación, habían caído. Estaban a punto ya de perderse completamente, de llegar a tocar fondo, casi. Y entonces el Señor le dice, tanto más procurad hacer firme vuestra salvación, no, vuestra vocación. Aquí el vocablo vocación se puede traducir también por llamado, lo que significa esto, llamado. Y llamado y elección, pues haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Caer de dónde? ¿Cómo se le puede decir a una persona que no es convertida que va a caer? ¿Caer de dónde si no está en ningún lado? Cae el que está en un escenario, el escenario de la gracia, el que está bajo esa posición, la posición de ser salvo, por gracia, por fe, claro, justificado por la fe. Eso siempre será verdad, porque nadie puede salvarse por sí mismo, nadie, absolutamente nadie. Todos somos salvos por gracia y porque el Señor nos llama. Nos llama. Entonces, estamos en esa posición de privilegio. Es una posición jurídica, no una condición. La condición puede cambiar, como es el caso de ellos. La condición espiritual cambió, claro. Claro, es que el Espíritu Santo se puede entristecer y se puede hasta apagar. ¿Y qué pasa? Ya lo dijimos esto en el otro vídeo. ¿Y qué pasa? No pasa nada, dicen estos doctores. Bueno, tú eres salvo, ¿verdad que sí? Tú estás segurísimo. Bueno, ya está. Aunque te sientas así, no pasa nada. El Espíritu Santo no le queda otro remedio que quedarse en ti, aunque por muy apagadito que estés. Eso es lo que le enseñan y es lo que les gusta oír, claro. Y después pasan a los otros temas modernos, que para unos son las danzas, para otros son las comidas, para otros son los acontecimientos astronómicos,
para otros son pues las fechas del Nibiru, para otros es el sol y esas cosas, y están entretenidos en eso, y van a sus iglesias, claro que sí, pero no están viviendo la vida piadosa. Pero no solo eso, es que no están haciendo lo que el apóstol Pedro les dijo, porque si estas cosas abundan y están en ustedes, no os dejarán estar pendientes de Nibiru. No dice eso. Si estas cosas, el conocimiento, la paciencia, el dominio propio, etcétera, están en ustedes, no os dejarán estar, les van a ayudar a estar pendientes de cuando venga el anticristo. Dice eso. No, bueno, les va, si ustedes practican estas virtudes y frutos del Espíritu Santo, eso les va a ayudar a estar pendientes de las danzas, de las comidas, de los bailes, de las conferencias, de los viajes, de la luna, de la astronomía, del sol, de los tsunamis. Por Dios, en eso están ustedes. No dice eso. Dice el apóstol Pedro lo que dice todo el Nuevo Testamento. Con un gran énfasis, lo dice en todo el Nuevo Testamento. Aquí lo va a decir de esta manera. Dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso no lo enseña. Usted oye hablar muy poco de la persona de Jesús y su obra, su naturaleza y después su obra. Son dos cosas. Muy poco en los púlpitos, se habla muy poco. Un día se habló de que somos pecadores, de que Jesucristo es el Salvador, Él es bueno, es Dios, está desesperado porque creamos en Él, porque Él está muy solito en el cielo, y ya está. A partir de ese día y de ese momento, ya los temas todos cambian. El infierno, las cuevas en el Hades, las tinieblas oscuras que hay allá abajo en los abismos, el diablo, cuántos cuernos tiene, si tiene rabo o no, los que están allí, eso derivan a esos temas y se olvidan del Señor. Pero el énfasis de la Biblia es aumentar día a día, semana a semana, año tras año, todas aquellas cosas que podemos conocer de la persona y la naturaleza del Señor, por una parte, y por otra parte, todo lo que se puede conocer sobre la obra en sí misma de salvación en la persona de Jesús desde antes de la eternidad. Hay material para eso en la Biblia. Sus salidas son desde la eternidad hasta la eternidad. Eso no lo están haciendo. Muy pocos, 4 gatos lo hacen y 4 son los que van a entrar. Los demás no están en eso. Como decía Pablo, que era un gran teólogo, como hemos dicho ya, todo lo tengo por basura, con tal de alcanzar a Cristo Jesús. Es decir, conocer de Él quiero, decía él. Quiero saber más de Él. Quiero saber cosas de Él. Eso es lo que me mantiene firme. Me mantiene firme. Hombre, Pablo, pero un hombre como tú que eres un gran teólogo. Nadie sabe más que tú de estas cosas. ¿Te vas a poner con eso ahora? Como decía aquel de allá. Dice, ¿te vas a poner con eso ahora? No, hombre, hazte tu tatuaje. ¿Te vas a poner con esa, Pablo? Sí, me voy a poner con esa. ¿Sabes por qué? Porque si yo no hago eso, puedo venir a ser desechado. Habiendo sido heraldo, como dice en 1 de Corintios, ¿no? 9. Habiendo sido heraldo para otros, yo voy a venir a ser desechado. Pongo mi cuerpo en disciplina. Por cierto, que ahí está hablando él. No estoy haciendo la exégesis de eso ahora. Lo digo como referencia. Pero voy a agregar algo más, muy importante. Él decía allí, no sea que yo venga a ser desechado. Desechado dice, bueno, de los galardones. ¿Dónde hay un tema como ese de ser desechado de galardones en la Biblia? ¿Dónde está? No, es que fue desechado de los premios. No, desechado en el juicio. Fue desechado, sería desechado. Y él se previene. Dice, no, yo disciplino mi cuerpo. Hombre, por un premio. No, por un premio no, por la salvación. En todo el contexto se está hablando de salvación. Y en la iglesia primitiva, sorpresa para muchos, yo no recuerdo si fue Ireneo de León o Ignacio.
No, Ireneo, comentando este versículo, porque ellos en el siglo I y II comentaron la Biblia, a pesar de que todos estos doctores sean cristianos o sean ateos, pero que se meten a ver, a averiguar lo que hay en este texto, que al final siempre terminan reconociéndolo, porque esto es historia. Sepan, los que no lo saben, en la universidad, cuando entramos a estudiar en historia, este periodo de la historia, tenemos que venir al Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento es histórico. Nadie lo niega. ¿Quién niega la Biblia y la veracidad histórica de la persona de Jesús? Histórica. ¿Quiénes lo niegan? Los ignorantes. Pero te vas a una universidad, te vas a profesores de doctorado en la universidad, en historia, en la cátedra de historia, y nunca niegan al Señor, como personaje histórico. Pero todos estos que forman parte a veces de la iglesia, también cristiana, lo niegan. Yo digo, bueno, mira, ni los ateos niegan la historicidad de Jesús. Y tienes tú y la niegas. ¡Qué pifia, amigo! ¡Qué pifia! ¡Qué nivel! ¡Qué nivelazo! Sí, mucho. Nivelazo tremendo. Esgrimiendo títulos. Que yo tengo los míos, como ustedes saben. Bueno, pues, eso. Entonces, bueno, pues regreso al apóstol Pablo, cuando él decía, todo lo tengo por basura con tal de conocer cada vez más, pero ustedes no están en eso. Están en otras cosas distraídos. Ustedes han olvidado, también muchos, la mayoría, ha olvidado la obra de Cristo. Esta expresión, la purificación de sus pecados, entiéndanla como está escrito también en Hebreos 10. La obra de Cristo. ¿Cuál es la obra de Cristo que purifica pecados? No es solo acordarse del día. Yo me acuerdo del 7 de enero del 97 que me convertí. Sí me acuerdo. No me olvido de la purificación de mi pecado. Ya me acordé. Bueno, ahora sigo con Nibiru. No, hombre, no. Infantiles. No sean infantiles, por Dios. Bueno, entonces, eso es lo que ellos... Ese es el problema. Y tienen que volver otra vez a hacer lo que el apóstol Pedro en este caso les está pidiendo. Hagan firme. Recuerden el llamado, recuerden la vocación, recuerden lo que pasó en sus vidas, recuerden lo que ha costado la salvación de ustedes. Pongan sus ojos en Cristo Jesús, aumenten su conocimiento, dejen otros temas, dejen la filosofía. A los cristianos les encanta esto, ¿no? De la filosofía y la fraseología. Se ha puesto más de moda ahora la fraseología de lo que dicen los doctores que de los versículos bíblicos que deberían ser esgrimidos, ¿no? Ahora por todas partes las frases que dijo las frases que dijo el otro. Eso es lo que pone en evidencia la terrible apostasía en la que estamos instalados. Entonces, ya no son versículos, ahora es las frases de este señor, las frases del otro, el mundo de la fraseología cristiana. La deriva, cómo se van, la deriva aumentando cada vez más, ¿no? Empieza así poco a poco, la deriva la toman, pasan 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, a los 30 años ya están así. Eso no sucede en un año, ni en 3, ni en 4, poco a poco, suba poco a poco. Dejar minar la vida es algo que se hace a lo largo, en algunas personas, en 5 años, tienen la vida completamente minada de herejías, de corrupción. A otros les toma más tiempo, 10 años, a algunos 20 años. ¿Se puede caer de un sitio donde no estás? Puede caer porque está todavía en el llamado y la elección. Pero de ahí se puede caer. Lo está diciendo la Biblia. Pero es que lo está diciendo el apóstol. Lo dice Pablo, pero es que lo dijo el Señor. Es que esa es una doctrina bíblica. Quien primero habló de eso, en el Nuevo Testamento, no el primero, pero en el Nuevo Testamento, cuando vamos a estudiar esta doctrina, a buscarla, la encontramos en la boca del Señor. La encontramos en la boca, en los labios del Señor. Te quita esto, quita tus ojos, corta tu mano, es necesario, es mejor que cortes eso, no sea que caer, sí Señor, que caigas.
Esa es una doctrina bíblica. Ese vocablo, búsquenlo en Mateo, dicho por el Señor. Y cuando el Señor habla de no caer, inmediatamente dice, para que no seas echado en el infierno. No corten eso. Respeten la gramática, ya que tanto hablan de gramática. Sí. Vamos a leerlo. Creo que eso está en Mateo 5, donde Jesús presenta el concepto. Presenta los vocablos griegos que se utilizan, los originales en griego, desde los cuales se traduce a nuestros idiomas con el vocablo castellano caer, son diferentes. Hay 2 o 3, pero siempre significan eso, con sus matices, pero significan caer. Ahora bien, es necesario decir que el significado del vocablo caer, tanto en la persona de Jesús, en sus mensajes, como en Pablo, como en Pedro, el significado semántico de ese vocablo, el que sea, pero que siempre se traduce por caer, el significado no lo da la misma palabra, como ya dijimos en los vídeos anteriores, cuando hablábamos de que estos profesores de griego son eso, profesores de griego, gramática griega, ojo, no son filólogos, porque si no harían bien la exégesis. Bueno, volvemos entonces a Mateo 5, como la vez pasada, para ver esa palabra caer que nos ocupa en este momento. Sí, Jesús en el versículo 29 del capítulo 5 dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Lo acaba de decir, te es ocasión de caer. ¿Quién presentó ese concepto? Antes de los apóstoles, el Señor lo presentó. Caer significa caer. ¿Quién puede caer? ¿El incrédulo cae? No cae. ¿De dónde va a caer si él no es salvo? El visitante, ¿de dónde va a caer? De ningún lado, porque el visitante es visitante, no es salvo. La familia, la esposa, el esposo, el hijo, el nieto, el padre, el papá, la mamá, ¿de dónde cae? De ningún lado, porque no son salvos. Aquí no se está hablando de visitantes. Tanto Pedro como el Señor y el apóstol Pablo, al cual no vamos a citar hoy, están hablándole a creyentes que pueden caer. Tan pueden caer que el Señor le dice, si esto te es ocasión de caer, tu ojo, que te es ocasión de caer, córtalo. ¿Para qué? Para que no seas echado en el infierno. Tú no tienes que ser echado en el infierno, pero si tú, por tu ojo te es ocasión para pecar, aquí dentro en tu cabecita, vas a caer. Eso no se va a notar. En la mayoría de los casos no se ve ahora. Se verá en el día del juicio. Como aquellos que querían entrar directamente al tribunal de Cristo y a las bodas del Cordero. No, muy campante por allí para adentro, ¿no? Yo soy evangélico. Y el Señor le dijo, alto ahí. Señor, en tu nombre no entran hacedores sin ley. Señores, lean la Biblia, créanle a la Biblia, no a sus doctores, ni a sus maestros y a licenciados. Tengo mis títulos, no los voy a volver a escribir. Créanle a la Biblia, tal cual te la encuentras, tal cual. Así que el concepto de caer, ya lo había dicho el Señor, no en una definición, sino en una descripción como la que hace aquí. Y el apóstol Pedro no hace otra cosa más que decir lo mismo. Es que Pedro tiene ese concepto en su mente. ¿Por qué? Porque en primera de Pedro lo dijo también. Estos son los que caen. Utiliza 3 veces el vocablo caer, traducido a nuestro idioma castellano, caer,
pero en el original son 3 vocablos diferentes, pero que se han de traducir por caer, porque el contexto lo exige. ¿Por qué? Porque cuando él dice que estos, que son creyentes, se llegan a negar doctrinas importantes de la Biblia, caen para condenación de ellos mismos. ¿Y por qué lo dice? Porque no estaban condenados, pero ellos han caído para condenación. Se condenan, señores. Sépase que el infierno está lleno de creyentes y cristianos que nunca quisieron escuchar ni obedecer a quienes tenían que hacerlo. Así que corrijan ustedes mismos a sus doctores, licenciados, bachilleres, pastores, diáconos, sacerdotes. Corríjanlo. Pídanle que por favor prediquen la palabra de Dios y se dejen de todas estas modernas doctrinas heréticas que han entrado en la iglesia. Y cuidado con los mesiánicos, porque están condenados junto con el diablo por haber negado la deidad del Señor y haberlo convertido en un hombre divinizado, en un semidios, prácticamente. Tan es así que en Primera de Pedro, búsquese, allí se dice, es una cita que hace Pedro, en el capítulo 2, hace una cita en el versículo 8, y dice, bueno, hablando de Jesús, la piedra viva, y este tema, ¿no? Y llega a decir el apóstol Pedro en el versículo 8, dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Cuál es el concepto para ellos de caer? Hace caer a una persona. Esta es una doctrina también que está por toda la Biblia, ¿sí? Por toda. Esto de piedra o roca que hace caer. Ya lo dijo el mismo Señor en otro sitio, ¿no? Pero bueno, nos quedamos aquí. Dice, predica piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. ¿Cuántos creyentes tropiezan en la palabra? Porque no pueden aceptar la verdad. Siendo desobedientes. Son desobedientes. ¿Por qué? Porque ellos tenían que obedecer. Es posible que hayan estado obedeciendo durante algún tiempo. ¿Por qué? Porque tenían el Espíritu Santo. Como hemos leído en 2 de Pedro capítulo 1. No lo vamos a repetir ahora. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados a la condenación. Esa palabra, búsquese la cita, está a pie, búsquese la cita, es destinado ¿a qué? A la condenación. Están destinados. Pero no tenían que ir allí. No tenían que ir allí. Pero ellos tropezaron en la palabra de Dios sin necesidad. Como dice el mismo Evangelio de Lucas, el Señor, hablando Dios, dice que rechazaron los designios de Dios que Dios tenía para con ellos. Los rechazaron. ¿Cuál era el designio de Dios? La salvación. Y el Señor se queja. Dice, el designio que yo tenía, que teníamos para ellos, que era la vida eterna, la salvación, la desecharon. Designio. Destino. Pero han entendido mal todo este tema de la destinación y predestinación. Y con una mente muy corta, se quedaron en aquello de, yo soy destinado ya. Señor, el tema de la predestinación no solo es muy antiguo, del siglo I, mucho antes de Cristo, sino que es un tema un poco más complejo que eso. Bueno, es por eso el apóstol Pedro les dice, procurad hacer firme, pues haciendo estas cosas, las que había mencionado él anteriormente, repito, el amor, la fraternidad, el conocimiento, la piedad y todos esos atributos, esas virtudes que están en los versículos 5, 6, 7, si hacen esto, si abundan en esto también, no caeréis jamás. Para que no caigáis de ahí. ¿De dónde? De la salvación. No. Hemos de ser bíblicos. No caer de el llamado y la elección que tienen. Porque a los calvinistas y a estos que van poniendo solo la pieza del puzzle de Juan 3:16, no ponen sino esa. Las demás piezas no las ponen. Porque claro, si ponen estas piezas, el andamio se les cae.
La estructura del edificio se le desmorona, porque lo que está diciendo es que son creyentes. Entonces, pongan las otras piezas, pónganlas todas, como estamos viendo aquí. No caeréis jamás si hacen esto. Entonces, ¿de dónde no se cae? No se cae del llamado y la elección. A estos de Juan 3:16, vuelvo con la idea, les gusta decir no caer de la salvación. Pero nunca fueron salvos. Un momento, no está hablando de salvación, ni está diciendo que nunca fueron salvos o que son salvos. Está diciendo que fueron llamados y elegidos, y es de ahí de donde caen. No me lo cambies, no me cambies la fraseología de la Biblia, que es lo que les gusta hacer para poder manipular. Así manipulan. A veces lo hacen conscientemente y otras veces no, lo hacen inconscientemente. No me cambies la frase, ni las palabras, ni los términos. Déjalos como están. Crean a la Biblia tal cual se la encuentran. Estoy hablando solo a 4 gatos que aman la verdad. Los demás no, los demás quieren otras cosas. A nosotros no nos interesan esas personas. Y voy a terminar demostrando que estas verdades, por ejemplo, están en el Evangelio de Juan, capítulo 15, la vid y los pámpanos. El que en mí no lleve fruto es cortado. Ahí está, se corta. Tú saca tu ojo, córtalo, porque el Señor también aplica esa misma operación de cortar, pero lo hace con nosotros cuando no llevamos frutos. El que en mí, esa expresión en tiene un gran significado teológico. No solo es esa expresión, ese vocablo en, es un vocablo no solo es una preposición, sino un vocablo que implica una relación, tal y como se usa en la Biblia en muchos lugares. En esta oportunidad, allí en Juan 15, es el que en mí. Hay otras expresiones, yo en Dios y Dios en mí, decía el Señor. El Espíritu Santo en. Bueno, es una expresión con un profundo significado teológico que, dicho en una palabra o un aspecto de ese vocablo que es más que una proposición, repito, implica una relación y una pertenencia. Implica una pertenencia. Cuando Jesús decía, el que en mí no lleve fruto, es porque eso, ese pámpano, ha de llevar fruto. Ese pámpano es una persona, es un creyente. No importa, estos señores dicen que es una metáfora, no quiere decir nada. Claro, siempre terminan igual, ¿no? Porque al final de esta metáfora se dice que el que no lleve fruto es cortado. A eso no les gusta porque contradice el sistema teológico no exegético de la Reforma, de los calvinistas. Claro, entonces dicen es una metáfora y ya no dicen más nada. Deberían ustedes preguntarle, bueno, de acuerdo, es una metáfora, claro, es evidente que es una metáfora, pero ¿qué significa la metáfora? ¿Cómo explica usted? Porque es clarísimo que el pámpano sois vosotros, dice. Y de vosotros que tiene una relación conmigo, no lleve fruto, lo corto y lo echo en las tinieblas de afuera. Incluso han llegado a decir que eso de las tinieblas de afuera no es el infierno. Lo he leído en un comentario. En un comentario que se supone que debe ser serio, pero claro, amigo, a ver quién se quita de encima a una denominación. Y cuando tú comes de ella, eres capaz de torcer la Biblia, sí, Señor. Por eso el Señor tantas veces dijo, el que agregue, yo le agrego a la palabra. El que le agregue a mi palabra, yo le agrego las plagas. Y el que le quite, a mi palabra, yo lo quito a él del libro de la vida. No, él es salvo, es un traductor, es un escriba, es un filólogo, es un editor. Lo quito, porque ha quitado a mi palabra. No le agregues, no le quites. Y si algo no lo sabes, no lo sabes. Entonces, allí también en la vid y los pámpanos, es una metáfora. ¿Y cuál es el problema? Es que la metáfora está negando la verdad que explica. Señores, doctores, por Dios, no. Hacen lo mismo que después le critican a otros grupos que niegan la parábola del rico y Lázaro.
que son ruselistas y helenistas. Dicen eso es una parábola, el infierno no es verdad. O sea, así como lo ha enseñado la cristiandad durante 20 siglos, no es verdad. O sea, el infierno casi que no existe. El alma y el espíritu desaparecen, eso queda por ahí en la memoria de alguien, no es real. ¿Por qué? Porque es una metáfora, eso no... Pues, y se lo critican a ellos, a los helenistas y a los ruselistas, pero ellos hacen lo mismo con, ¿cuál metáfora? La de Juan 15. Dice, no, Jesús no quiere decir eso. Un creyente no puede ser cortado, un creyente no puede ser echado a las tinieblas de afuera. No son coherentes ni consecuentes con el texto bíblico, sino cuando les interesa. Ojo, se les advierte, se les advierte. A mí no me tienen que poner manitas arriba. No estamos buscando esto, se los hemos dicho siempre. También hemos dicho que estos vídeos no los puede ver cualquier persona, porque se vuelven agresivos y en contra. Pero esos ya sabemos quiénes son. Esos son enviados del diablo, que quieren tapar la verdad. Y siempre decimos, estos vídeos son para los amantes de la verdad y la exégesis. Y esos son en el mundo 4. Son 4. Y estamos contentos con eso. Esos 4 lo sepan, para que no los engañen. Y si hay alguien a su lado al que él puede también advertir, lo haga. Esa es la misión que tenemos que tener en estos últimos días de los últimos tiempos, como hemos explicado en el video anterior. Los creyentes verdaderos, termino diciendo, han de leer la Biblia. Créele, hermano, créale a esto. Créale a esto. Tal cual está. Si su pastor, su obispo, sacerdote, por lo general pastores, doctores, que les gusta decir, yo tengo 3, 4, 5, hoy en día sí es posible. Antiguamente para tener un título de doctorado, amigo, costaba mucho. Hoy en día no. Hoy en día hay títulos de doctores en todas las ramas, en todas las menciones, en todo, y todo el mundo lo tiene, sea ruselista, helenista, romano, sea wesleyano, presbiteriano, metodista, todos, en todas las denominaciones hay doctores, en doctrina y en teología, como mínimo, como mínimo. Si su doctor se lo niega, usted crea lo que hay, lo que dice aquí, no se deje engañar, no se deje engañar, sea listo. Sí, el reino es para los listos también, espiritualmente hablando, sí. El Señor siempre lo dijo, velad por vosotros mismos, no os dejéis engañar, a muchos engañarán. Ay no, el Señor me cuida. No, esa es tu responsabilidad, dijo el Señor. Esa es tu responsabilidad. Entonces, léela. Tu doctor dice otra cosa, no le creas, se la lee, la Biblia, aquí dice esto, doctor. Y después de que se lo lee, le dice, ¿y usted es doctor? ¿Usted es doctor? ¿Y por qué usted no cree esto? Porque eso no dice lo que quiere decir. Ahí está. Ahí está. Que Dios te bendiga. Usa la versión de Casiodoro de Reina. Y cualquier otra versión. Las tengo casi todas. 100, 200. Sirven, Sirven, te ayudan. Todas las versiones te ayudan. Casi todas, casi. Te ayudan a saber cuál es la verdad que está aquí. Y ocúpate de conocer al Señor. Ocúpate de conocer al Señor. Déjate de distracciones. Déjate de deleites y vanidades. El deporte. Los aviones teledirigidos. Los carritos, los cochitos teledirigidos. La playa. El pasatiempo, los vídeos, las series de vídeos. Carreras, esto, lo otro, infinidad de cosas, de distracciones, infinidad. Hoy en día, en esta época de total desarrollo cibernético, hay de todo. Déjalo, concéntrate en la persona de Jesús. Busca quien te hable de él. Busca una iglesia donde se hable de Jesús. No de Juan 3:16. Ese señor de Juan 3:16 no va a salir de ahí y te va a distraer. Que te enseñan sobre la persona de Jesús. Claro, los otros temas también son importantes, pero son temas accesorios. Son temas accesorios. Jesús, su persona, su obra.
y estate pendiente a la venida, porque estamos en la etapa final. Estás pendiente, ¿eh? Pero eso tenlo así de refilón. No te dediques a eso, porque no entras. No entras. Acuérdate de lo que dijimos en el video anterior, Lucas 21. Vendrán muchos en mi nombre diciendo: el tiempo ha llegado, estamos en la venida del Señor. Hermanos, yo soñé, yo vi, he tenido una visión que quiero compartir. ¿Y qué dice el Señor allí a continuación cuando les dijo eso? Muchos vendrán en mi nombre. Dijo: no los sigáis. ¿Lo sigues tú? Va detrás de ellos así, como una ovejita. Te condenarás. Lee la Biblia. Ora. Apártate hoy en día de todo lo malo. Casi todo es malo. Cumple con tu trabajo, tus 8 horas de trabajo. Lleva la comida a tu casa, a tu mujer, a tus hijos. Vete a la iglesia. Sirve a un pastor fiel. Un pastor que sea creíble. No que te esgrime títulos, sino que sea creíble. Es lo más difícil de encontrar. No hay. 1, 2. Y espera la venida del Señor, o tu encuentro con Él cuando te mueras. Y que el Señor te bendiga.